Y partamos. Bien, bienvenidos. Supongo que para muchos de ustedes esta es la primera clase del semestre. Como ya les comenté en el chat, es una clase un poco rara, digamos. Día jueves, antes de un fin de semana largo, primera clase del semestre y todo. Raro, pero bueno. Espero que encontrarlos a todos ustedes bien. Y comencemos entonces a nuestra clase de ahora, que va a ser básicamente una rápida presentación de qué se trata el ramo, más que entrar realmente en materia. Entonces, quizás si nos queda algo de tiempo al final, vamos a plantear algunos de los primeros temas que vienen al caso acá. Las presentaciones no las publiqué todavía, eh, se me olvidó realmente, las voy a publicar probablemente dentro del día. Les advierto, eso sí, que las presentaciones como están son básicamente el resultado de hacer las clases el semestre pasado, al igual que el apunte, como se avisa también en la explicación sobre el apunte, el trabajo en curso, seguramente van a sufrir modificaciones, se van a corregir algunos problemas, agregar posiblemente material adicional, clarificar algunas cosas. Pero bueno, vamos a hablar acerca de ese tema un poco más adelante. ¿De qué se trata? Nuestro medio de comunicación es Aula. Los anuncios que hayan respecto al ramo se van a hacer allí, en el ramo, ¿cómo se llama? En el foro de anuncios. Vamos a dejar espacio ahí para discusión y aportes de alumnos. Las ayudantías, en realidad todavía no me he coordinado con los ayudantes, pero las ayudantías generalmente se han hecho usando Discord, no Zoom, porque es un mecanismo que permite eh, interacción un poco más fluida que lo que permite Aula, y Zoom, que es lo que estamos usando nosotros ahora. En el aula está publicado el apunte del ramo, el PDF, como digo, es la versión del apunte, si ustedes miran, es la versión 0.8, o sea, no lo considero todavía una versión terminada, posiblemente un par de semestres más de pulirlo y se podrá decir, esta cosa está lista y requiere retoques solamente. El apunte cubre la materia del semestre, pero en algunos aspectos que a mí particularmente me parecieron interesantes, que espero que a algunos de ustedes también les pueda parecer de interés, eh, se va un tanto por las ramas, digamos, se meten en profundidades que van más allá de lo que actualmente se pide. Los fuentes látex están en un repositorio Git, al cual ustedes tienen acceso mediante su cuenta informática. O sea, ustedes ahí pueden ir a mirar el apunte y posiblemente proponer parches y cosas de esa clase. Lo mismo respecto de las presentaciones. En realidad, las presentaciones también están escritas en látex y también son parte en el fondo del repositorio del apunte del ramo. Está todo junto metido en un mismo saco, ¿sí? La evaluación del ramo es 2 certámenes, quizzes o actividades de ayudantía en general y tareas. Independiente de lo que pueda decir la descripción del ramo en el programa, qué sé yo, no hay examen. Eh, ni hay tampoco, bueno,
primer certamen cubre la materia hasta la primera prueba, con peso 30%. El segundo certamen cubre toda la materia, porque no podemos básicamente decir, aprobé la primera mitad del ramo, me olvido de esa materia. La segunda parte definitivamente requiere de parte de lo que se trata en la primera mitad del semestre. No quiere decir que la segunda parte, la prueba de la segunda prueba se vaya a preguntar específicamente sobre temas de la primera parte del ramo, pero sí se espera que ustedes tengan presentes esos temas y por lo mismo, como cubre un poco más de temas, en el fondo, tiene un peso de 35% en la nota final. El 35% restante es nota de ayudantía. 10% quizzes, evaluación de ayudantías y cosas similares, 25% notas de tareas. En general, semestres normales, digamos, hay una prueba final recuperativa, pero únicamente para aquellos que hayan faltado por alguna razón a una de las pruebas. Como nuestras pruebas van a ser online, y vamos a entrar en ese tema un poco más adelante, y tienen tiempo bastante extenso para hacerlo, dudo mucho que alguien que se encuentre en la situación que no pueda dar o no haya dado finalmente alguna de las pruebas, por lo tanto la prueba recuperativa final probablemente simplemente no exista. Nótese que no hay ninguna clase de prueba de mejorar notas ni nada por el estilo, por la simple razón de que mi experiencia me ha demostrado durante unos poquititos años ya, pueden mirar mis canas si no me creen, que aquella gente que se ve en la situación de querer mejorar nota al final del semestre en algún ramo que yo estoy dictando, típicamente se ve en esa misma situación, no solamente en el ramo que yo estoy dictando, sino que en otros ramos también. Y el resultado suele ser que en vez de mejorar la nota, la terminan empeorando. Prefiero que nadie esté ilusionado con la idea de voy a poder arreglar mi nota mala al final del semestre, así que no me preocupo. Y después ya no haya nada que hacer. Además que me parece una crueldad bien necesaria el estar torturando a la gente al final del semestre con pruebas de posiblemente aprobar todas juntas en la misma semana, en los mismos días. Así que no hay pruebas de mejorar notas. Los certámenes en general no hay garantía, digamos, pero en general tienen más de 100 puntos. O sea, si alguien resuelve completamente la prueba bien en todas las preguntas, probablemente tenga nota más de 100 en la prueba. Obviamente eso significa que las preguntas van a ir en algunos casos, o sea, van a ir un poquitito más allá de lo que realmente se pide en el ramo. Parte de la justificación de esto es que yo considero que alguien merece un 100 si hace bien las cosas, no necesariamente un 100 significa que hizo las cosas perfectas. Puede tener un 100 si es que comete algunos errores relativamente menores, digámoslo así, en, el, en la solución de los problemas. ¿Sí? Teniendo en cuenta también de que las pruebas en general tienen limitación de tiempo, uno no puede realmente sentarse y revisar las cosas exhaustivamente y asegurarse que no hay nada que esté mal. Si alguien termina con nota final mayor que 100, que puede ser por razón de lo anterior, y bueno, la próxima vez que tome el ramo, lo que sobre de puntaje
se le abona a principio de semestre. O sea, si termina el ramo con, qué sé yo, un 115, la próxima vez que tome el ramo parte con nota 15 y no con nota 0. Notas extras. Como ya les había comentado, el apunte y el demás material del ramo es algo que en lo que estoy trabajando. Seguramente contiene errores. Es muy probable que contenga partes completamente incomprensibles, partes que podrían explicarse mejor. eh, Ejemplos que podrían mejorarse o cambiarse por otros más claros, etcétera. O sea, eh, hay amplio espacio para mejoras. Los aportes en forma de reportes de errores, por ejemplo, algún error de que, oiga, esta cosa está mal escrita acá, esta palabra está, ¿cómo se llama? Tiene un error gramatical en esta parte, perdón, tiene un error ortográfico en tal parte, aquí hay un error de gramática, esta parte de aquí está confusa, no se entiende. Aquí se le cambió un signo más por un signo menos, en matemática. Hay alguna demostración que está errada o que podría mejorarse. Algunos de los algoritmos planteados es incorrecto o qué sé yo. Los programas están malos. Tiene un premio cada reporte de error de 5 puntos en la nota final. Si es que el mismo error lo reportan más o menos juntos en el fondo, dos personas, bueno, se reparten esos 5 puntos. Eh, como dato rosa del día, hace un tiempo atrás, un personaje extremadamente industrioso, a punta de reportar errores en una versión bastante preliminar del apunte, eso sí, a la hora de dar la primera prueba ya tenía el ramo aprobado a punto de haber reportado problemas. Así que esa cosa también pasa. De la misma forma, si es que alguno de ustedes resuelve algún problema en un certamen o en una tarea de una manera particularmente ingeniosa, se le ocurre una forma completamente diferente a las que habíamos nosotros de, definido, digamos, para resolver el problema como aparece en la pauta. También puede tener premio en términos de que dicen en la pauta que, o sea, dicen en el certamen que la pregunta vale, qué sé yo, 20 puntos y resulta que saca 25 puntos en esa pregunta porque tiene una solución particularmente elegante. De vez en cuando, esto no es garantía, a veces me baja la locura y reescribo un apunte, una parte del apunte, aparece un nuevo tema que me parece interesante cubrir en el apunte, otra cosa de esa clase, y eso llevará posiblemente entonces a que para solicitarles su ayuda para incorporar esas nuevas cosas en el apunte y hacerle una limpieza inicial, digamos. Le vamos a pedir su ayuda en forma de lo que se van a llamar actividades extra, que son obviamente voluntarios. Si, en caso de haberlas, no hay garantía, como les digo, que se vayan a publicar actividades extras, eso depende de lo que haya pasando en el semestre. Si participa en las actividades extra, opta a 10 puntos adicionales en la nota final. O sea, las actividades extra en general se evalúan de forma binaria, entre comillas. Binaria en el sentido de que, ¿cómo se llama?
la nota puede ser básicamente 0. En realidad, el comentario hecho, digamos, al respecto no es realmente ningún aporte. Nota 1 fue un aporte, revisó las cosas, las entendió. Y 2 fue un buen aporte. ¿Sí? Esa es básicamente la idea de las notas de las actividades extra. O sea, no hay nota demasiado detallada al respecto. Una advertencia para todos los participantes acá. Esto es, al final del día, un ramo de matemáticas. Un tanto disfrazado. No le cuenten a los colegas matemáticos capaz que se enojen y se quieran apropiar ellos del ramo. Vamos a hacer libremente uso de una serie de resultados de las matemáticas, particularmente en el área de lo que son demostraciones. Esto es matemáticas, sí, pero no son las matemáticas que ustedes conocieron en términos de los ramos de cálculo, esa clase de cosas. Esto es más en la línea de lo que ustedes vieron en el ramo de estructuras discretas. Es en esa clase de cosas de lo que estamos hablando acá. Estamos hablando de objetos discretos, estamos hablando de objetos en los cuales tiene sentido todo lo que ustedes vieron de combinatoria, esa clase de cosas. Y particularmente muchas de las demostraciones que se hacen en este ramo terminan siendo demostraciones por inducción. Así que les recomiendo que le peguen una red revisada a esos temas y se, ¿cómo se llama? Se pongan al día con eso. ¿Sí? Vamos a hablar algo acerca, vamos a usar algunas cosas que tienen que ver con grafos y digrafos. Algunos temas tienen que ver con programación. Vamos a usar, en realidad, probablemente, fundamentalmente, vamos a escribir programas en C o en Python. Entiendo que ustedes más les es confortable Python que otro lenguaje para muchas de las cosas que queremos hacer nosotros acá es muy adecuado, pero igual eh, vamos a ver algunas otras cosas más de bajo nivel, llamémoslo así, que son más claras de plantear en lenguajes como C. Por lo tanto, los ramos que van a ser de alguna manera más relevantes en términos de requisitos, llamémoslos no obligatorios, pero sí que es bueno tenerlos más o menos presentes, son los ramos de estructuras discretas, programación y lenguaje de programación. ¿Qué temas vamos a tratar nosotros acá? Los temas que vamos a ver en el fondo son dos partes que están, perdón, básicamente son nítidamente distintas en términos de las herramientas usadas y qué es lo que andamos buscando, pero que al final del día están muy íntimamente relacionadas. En la primera parte, nosotros vamos a hablar de qué es lo que son los lenguajes y los autómatas. Bueno, esto en el fondo es la parte de lo que comúnmente se conoce como teoría de lenguajes o teoría de autómatas. Vamos a definir qué es lo que es un alfabeto, qué es lo que es un lenguaje, desde el punto de vista matemático. Insisto, esto es un ramo matemático, no estamos hablando de un ramo de castellano. Vamos a definir operaciones entre lenguajes para finalmente llegar a una manera de escribir lenguaje que se conoce como expresiones regulares. Variantes de eso probablemente ustedes se han tropezado ya, ramos tales como cuando hablaron de en programación, hablaron de Python y hacer matching de strings. Vamos a hablar también de
una variedad de autómatas, que es una manera muy rudimentaria de describir un programa que determina si es que una palabra, un string dado, pertenece o no a un lenguaje. Y en realidad lo que nos interesa desde el punto de vista más, o sea, nos interesan en estas dos cosas, qué se pueden hacer, cómo puedo construir un autómata o una descripción del lenguaje que me permita describir en forma cómoda y simple lo que ando buscando hacer, cómo de esa descripción llego a un autómata y ese autómata a su vez cómo lo puedo simular en el computador de forma eficiente, de manera de poder llegar desde una descripción de un problema, que es lo que quiero describir como un lenguaje, a un autómata finalmente que me permita en un programa determinar si es que la palabra que tengo entre manos cumple con lo que estamos pidiendo. Los distintos modelos de autómata que vamos a definir son distintos en cuanto a qué tan complicados son de llevar a la práctica en términos de programas, y por lo tanto en realidad también interesa saber cuándo aplicar cada uno de ellos. Por lo tanto nos van a interesar conocer cuáles son los límites de los distintos modelos. ¿Puedo hacer tales o cuales cosas con este modelo, sí o no? ¿Qué cosas puede hacer el modelo, qué cosas no puede hacer? Y como ya les había comentado, vamos a discutir algunas de las aplicaciones concretas de esos modelos, de los usos prácticos y comentar un poco también acerca del impacto que han tenido en la computación como nosotros la conocemos. La segunda parte del ramo, que básicamente es más o menos desde del primer semestre, estoy completamente enredado, parece que dormí muy poco. Desde el primer certamen en adelante vamos a hablar de otros temas. O sea, una vez revisados los temas que pueden hacer ciertos modelos concretos de autómata, vamos a dar vuelta la tortilla y mirar el asunto desde el otro punto de vista. Los autómatas al final del día, como ya les había comentado, son modelos rudimentarios de qué es lo que es hacer computación. Bueno, desde el otro punto de vista ahora vamos a encontrar que todos esos modelos tienen ciertas limitaciones. Queremos dar vuelta entonces después el tema de decir, bueno, perdón, ¿qué es lo que puede hacerse o qué no puede hacerse con la computación? Hay problemas que no se pueden resolver con todos los recursos que ustedes quieran tener. Vamos a encontrarnos con que más o menos sorprendentemente para uno la respuesta a esa pregunta es sí. Enseguida, nuestra siguiente pregunta fundamental es nuestra pregunta de qué problemas pueden resolverse o no, suponiendo que tenemos infinitos recursos disponibles. Tiene respuesta de que hay problemas que no tienen solución. Después nos vamos a restringir a problemas para los cuales sabemos que sí, sabemos cómo podemos resolverlos, pero que todo indica que se requieren cantidades espantosamente grandes de recursos para resolverlo, lo que significa que en la práctica no vamos a estar en condiciones de resolverlos porque simplemente no tenemos la paciencia de estar esperando 1.000.000 de años a que nuestro computador finalmente nos dé la respuesta al problema. Y nuestro tema entonces va a ser explorar un poco lo que se sabe, que lamentablemente es bastante poco. No, no vamos a entrar realmente muy profundo en el tema, digamos, pero sí lo suficiente para mostrar de qué se trata.
de problemas que pareciera ser, todo indica que no se pueden resolver en forma eficiente. Para aterrizar esto en términos prácticos, lo que vamos a hacer también es explorar algunos problemas que se saben que son difíciles y por lo tanto ojalá construirles una cierta intuición de cuando un problema es complicado y requiere tal vez técnicas distintas de tratar de encontrar la solución completa al problema. De eso es el tema de nuestro ramo esta vez. No sé si alguno de ustedes tiene alguna consulta o algo. ¿Qué le pasó a esta cosa ahora? No, tengo que verlo ahí arriba. Vamos al chat. Hay algo. Si no hay ningún comentario. Lo otro que me está quedando en el tintero es fechas, las vamos a ver. Voy a proponer fechas a través de Zoom dentro de hoy día probablemente. La idea es que las fechas que se propongan para los certámenes y después también para las tareas, una vez que por lo menos los certámenes van a ser bastante inamovibles porque estamos bien fritos respecto de tiempos, ¿sí? Entonces, la idea es proponer fechas y salvo que haya mucha, o sea, salvo que alguien se ponga, digamos, que la fecha resulte imposible por alguna razón, dejar esas fechas firmes y no correrlas demasiado porque nos desarma demasiado el calendario. Las tareas y demás cosas se van fijando conforme van en parte. Carla Herrera preguntó por el chat de las actividades extra. No, en general las actividades del ramo son todas individuales, ¿sí? No he tenido demasiadas experiencias respecto de que, bueno, me acuerdo, para contarles una anécdota, algunas de las veces al principio cuando yo llegué a la universidad me tocó hacer un ramo de sistemas operativos y hacia el final del semestre apareció un personaje quejándose de que a él le había tocado hacer grupo con otra persona y se habían dividido las tareas y él había hecho como correspondía al acuerdo que tenían en el grupo, las primeras, creo que eran 3 tareas del ramo, y al compañero le tocaba hacer las otras 3, y resulta que a mitad del semestre el compañero desapareció del mapa y había hecho el doble trabajo y estaba quejando de tener 0 en las otras 3 tareas. No quiero esa clase de situación. No quiero tener que estar lidiando con ver si es que A o B fue el que hizo la tarea y quién hizo más ni nada por el estilo. Por eso entonces la idea es que todas las evaluaciones sean individuales, como pregunta Darinka aquí en el chat. Les comenté, sí, ojo, esto no quiere decir que ustedes tengan prohibido discutir las tareas o las actividades extra o qué sé yo con lo demás, pero lo que cada uno entregue es individual, ¿sí? Y eh, tenemos ojo clínico para darnos cuenta si alguien copió las cabezas de pescado de otro y eso en general
se premia con un par de ceros. En caso de dudas, lo más sencillo es que las presenten en el aula. No revisé realmente cómo estaba la cosa, pero vamos a crear, si es que no existe, un espacio para consultas y dudas en general del ramo. Pueden consultar a los ayudantes, pueden consultar acá en clase, probablemente dejemos un par de minutos al principio de cada una de las clases para consultas que puedan haber. Generalmente voy a conectarme más temprano a Zoom. Si hay alguna duda, pueden consultar ahí. Ah, y un tema que se me había pasado completamente. Vamos a, por política mía, a dedicar la última clase antes de cada evaluación, antes de cada prueba en realidad, a consultas y dudas. Ojo, no a hacer un repaso, sino que a consultas. O sea, si alguno de ustedes, cuando falta, qué sé yo, un par de días para el certamen, pues va a ser, típicamente vamos a hacer los certámenes los fines de semana y por lo tanto, para esto significa la clase del día jueves. La clase del día jueves, antes del certamen, nos juntamos. Si es que alguien tiene dudas, si alguien tiene un problema que no ha podido resolver, se plantea allí y intentaré resolverlo. Si es que no hay dudas de ninguna clase, bueno, en ese caso simplemente nos retiramos, no es que vayamos a hacer un repaso. ¿Sí? ¿Estamos todos claros? No hay nada más que comentar acá ahora. Bien, según mis antenitas en mi vinil, nos queda algo de media hora de clase, así que vamos a ver nuestros primeros temas. Déjenme mover esto para un lugar donde moleste menos. Y comencemos entonces con nuestro primer tema: alfabetos, palabras, lenguajes. O sea, las definiciones básicas de qué es lo que estamos hablando en este ramo. Vamos a hablar de lenguajes. El lenguaje para nosotros va a estar compuesto de palabras y cada palabra a su vez está compuesta de símbolos. Buscamos analizar las cosas anteriores en forma matemática. Y eso significa que tenemos que partir definiendo nuestros términos, de qué es lo que estamos hablando y qué es lo que vamos a entender por cada una de las cosas que estamos hablando. Por definición, un alfabeto no es más que un conjunto finito de símbolos atómicos. Los puntos importantes acá son que el alfabeto es un conjunto finito y que los símbolos del alfabeto se consideran como atómicos, o sea, no tienen partes. Ojo que esto es un poquitito distinto de lo que ocurre con lo que nosotros vimos. Probablemente ustedes lo vieron en básica, cuando les hablaban de la gramática del castellano y a uno le decían que teníamos una letra A y la letra A podía tener además un acento y así sucesivamente. O sea, desde ese punto de vista, uno en el castellano, por ejemplo, considera una letra como teniendo varios aspectos. Tenemos la letra A, esa letra A puede ser mayúscula o minúscula y puede además llevar o no acento, por ejemplo. Para nosotros, toda esa clase de distinciones no ocurren. O sea, para nosotros el símbolo A mayúscula con acento. Esa es una sola cosa, no se puede componer en parte. ¿Sí?
Vamos a usar en general letras griegas mayúsculas para hablar, para darle nombre a los alfabetos. Las letras griegas mayúsculas que típicamente vamos a usar para designar alfabetos son, generalmente los vamos a llamar sigma, de repente gamma, a veces delta. ¿Sí? Como ya dije, que los símbolos sean atómicos significa que nos los consideramos como un todo, sin partes. Una letra como A con acento es eso, una A con acento. No es una A y un acento, es un símbolo distinto del símbolo A. Lo mismo A mayúscula es distinto de A minúscula. Y ya que estamos en eso, si es que consideramos los símbolos que se usan para escribir textos en castellano, incluyen no solamente las letras que ustedes le contaron que era el alfabeto del castellano, sino que una serie de símbolos adicionales. Por ejemplo, el punto, la coma, el punto y coma, signos de exclamación, y también obviamente los espacios que separan palabras. Todos esos símbolos son para nosotros símbolos, son partes del alfabeto con el cual escribimos el castellano. Una palabra es una secuencia finita de símbolos de algún alfabeto signo. O sea, decimos que es una palabra sobre el alfabeto signo. Vamos a usar letras griegas minúsculas para designar palabras. Alfa, beta, gamma, epsilon, etc. ¿Sí? Como una palabra es una secuencia finita de símbolos, obviamente la secuencia de largo cero es una palabra para cualquier alfabeto. Y a esa palabra de largo cero le vamos a llamar epsilon. Cuidado, hay algunos autores y algunos programas que vamos a... Eso es otro tema que tenía que ver. Hay algunos programas por ahí que andan dando vueltas, son bastante interesantes para jugar con autómatas y hacer cosas con ellos, digamos. Por ejemplo, no sé, mostrarlos en forma de grafo o ver si es que ese autómata acepta una cierta palabra, qué sé yo. Hay algunas simulaciones disponibles a través de web y otras. Algunos de esos sistemas utilizan aún la letra griega lambda para hablar de la palabra vacía, que era la convención que se usaba inicialmente, pero que se ha estado cambiando por epsilon. ¿Sí? Así que eso. Nótese que una secuencia perfectamente puede contener símbolos repetidos y el orden de los símbolos es relevante. O sea, por ejemplo, podemos tener en castellano la palabra OLA, con las letras en ese orden significa una cosa, la secuencia ALO es una cosa distinta, y esas dos obviamente son distintas de OLLA. ¿Sí? Eso es lo que estamos nosotros capturando, o sea, el tipo de diferencia la estamos capturando por la vía de decir que una palabra es una secuencia de símbolos. En inglés a las palabras le llaman generalmente string y de repente me voy a confundir y voy a hablar de strings en vez de palabras. ¿Sí? Lenguajes ahora. Un lenguaje sobre el alfabeto sigma es un conjunto de palabras sobre sigma. Conjunto de palabras sobre sigma perfectamente puede ser finito, vacío, infinito, son conjuntos, como los conjuntos que ustedes conocieron cuando hablaron de conjunto en alguna oportunidad previa. Como son conjuntos, el conjunto vacío es un lenguaje. Hay que tener cuidado de distinguir el conjunto vacío del lenguaje que contiene únicamente la palabra vacía. Son dos cosas distintas. El primero es un lenguaje sin elementos
El segundo es un lenguaje que tiene exactamente un elemento. Antes de irnos de esto en realidad es bastante general. Tiene también la particularidad que es un poquitito diferente de lo que tal vez nosotros estamos acostumbrados a decir que qué es lo que es el castellano. Si ustedes se fijan, con esto quedan descritos cosas tales como el lenguaje de programación C, que viene a ser el conjunto de todos aquellos programas completos en C que se pueden escribir en C que sean correctos. De la misma manera, el castellano viene a ser el conjunto de todos los textos que se pueden escribir en castellano que sean gramaticalmente, ortográficamente, etcétera, correctos. ¿Sí? En el fondo nuestra definición, lo que quiero decir con esto es que nuestra definición sí realmente captura nuestra idea de intuitiva, digamos, de tomada de lo que vimos nosotros cuando hablamos del lenguaje castellano, cuando nos enseñaron inglés en el colegio, cuando aprendimos a programar en Python o en C. ¿Qué es lo que es un lenguaje? Claro que de alguna manera esta definición nos queda un poquitito grande, digamos, porque no nos dice para nada, digamos, exactamente, por ejemplo, distinguir castellano de alguna colección de una sopa de letras simplemente, ¿sí? Pero por lo menos sí cubre lo que a nosotros nos interesa ver. Ya vamos a ir restringiendo los lenguajes que estamos viendo más adelante. Operaciones con palabras. La cosa más simple que podemos hacer con una palabra es preguntarnos qué largo tiene. El largo de la palabra alfa es el número de símbolos, el largo de la secuencia. Y eso, para simplificar notación, lo vamos a anotar como valor absoluto de alfa. Algunos usan la notación de llamarle el eje de alfa, el eje de length, largo. Si prefieren no irse por el inglés, supongo que eso es simplemente una abreviatura de largo. Concatenación. Concatenación es concatenar las palabras A1, A2, hasta alfa, hasta sub M, y beta, B1, B2, hasta B sub N, resulta en la palabra A1, A2, hasta sub M, B1, B2, B sub N. O sea, básicamente es escribir alfa y a continuación escribir beta. Esa operación la anotamos como A alfa punto beta, o para ahorrarnos los puntos, siguiendo la mala costumbre de que usamos en álgebra, lo anotamos simplemente alfa beta. Perdón. Si ustedes consideran la concatenación como una especie de multiplicación, tiene sentido definir potencias. En el sentido de definir que alfa a la n es epsilon, si es que n es 0, independiente de lo que sea alfa, y que alfa a la n es alfa a la n menos 1 concatenado con alfa, si es que n es mayor o igual que 1. Obviamente estamos definiendo con esto solamente de potencias finitas. No me venga con alfa a la infinito o cosas raras de esa clase. Algunas propiedades. Bueno, por definición definitiva, habíamos visto que la palabra epsilon se distinguía precisamente por el hecho de que su largo es 0. Es obvio también que el largo de la concatenación de alfa con beta no es más que el largo del alfa más el largo de beta. Y esto es bien parecido a lo que ustedes conocen como la propiedad de los logaritmos de un producto, la suma de los logaritmos. Y por eso también es que alguna gente adopta la notación de LG para la longitud de las palabras. La otra cosa, alfa concatenado con epsilon, es lo mismo que epsilon concatenado con alfa es alfa.
epsilon es la palabra nada, en el fondo. O sea, alfa, le colgamos a nada la cola, el resultado es alfa. Si a nada le colgamos a epsilon, si a epsilon le colgamos a la cola, el resultado es alfa. ¿Sí? Si ustedes se fijan, en general, alfa concatenado con beta va a ser distinto de beta concatenado con alfa. En algunos casos particulares sí resultan ser iguales, pero en general son diferentes. Operaciones entre lenguajes ahora. Y con esto sí, yo creo que vamos a cerrar acá. Los lenguajes son conjuntos, lo que significa que todas las operaciones entre conjuntos acá son aplicables. O sea, tiene sentido hablar de la unión entre dos lenguajes. Por ejemplo, la unión de inglés con castellano resulta una mezcolanza bastante interesante. Se nota generalmente L1 o L2 para la unión entre los lenguajes. La idea, en el fondo, de la unión, como ustedes recuerdan de la definición de unión de conjuntos, es tomar un elemento, una palabra de L1 o una palabra de L2. Y en ese sentido podríamos decir un L1 o un L2, y por eso marcarlo como O. Podemos concatenar lenguajes, que es una propiedad propia de una operación propia de los lenguajes, que no viene de los conjuntos. Definimos la concatenación del lenguaje L1 con el lenguaje L2 como el conjunto de todas las combinaciones de tomar una palabra de L1 y una palabra en L2 y concatenarlas. ¿Sí? Y obviamente podemos definir potencias de lenguajes también. Definimos que un lenguaje L a la 0 es siempre el lenguaje que contiene únicamente epsilon, independiente de que lo que sea L. Y el L a la N es L a la N menos 1 concatenado con el lenguaje L para N mayor o igual a 1. En castellano, L a la N significa tomar N palabras, cualquiera, no tiene por qué ser la misma, pero tampoco está prohibido que sea la misma, que la palabra se repita. Tomar N palabras del lenguaje y concatenarlas en ese orden. ¿Sí? La otra operación propia de lenguajes es lo que se conoce como la estrella de Kleene, o lo vamos a llamar simplemente la operación estrella. El asterisco es la unión infinita para k mayor o igual a 0 de todos los L a la k. O sea, una palabra que pertenece a el asterisco es tomar un cierto número cualquiera de palabras, ninguna, una, 153 palabras de L y concatenarlas. Y esa palabra está dentro del asterisco. O sea, el asterisco es 0 o más veces alguna palabra de L. Por lo que habíamos visto nosotros antes, el asterisco siempre contiene la palabra epsilon. ¿Sí? Básicamente por esta cosa de acá. Como una abreviatura cómoda, que se usa bastante, no sé que es cómodo, pero que es más bien una abreviatura un poco extraoficial, vamos a definir la operación más, que L más en el fondo es la misma, también es una unión infinita, pero en este caso parte con k mayor o igual a 1. O sea, estamos hablando de tomar una o más palabras de L y concatenarlas. Algunas propiedades, bueno, está claro que si ustedes revisan sus propiedades de la unión de conjuntos, L o L unido con L,
simplemente es L. L1 o L2 es lo mismo que L2 o L1. La unión de conjuntos es conmutativa. La unión de conjuntos es asociativa. ¿Sí? O sea, en el fondo podemos omitir los paréntesis porque no hacen diferencia, así que tenemos una colección de uniones. Unir con el conjunto vacío, por uno o por el otro lado, no hace ninguna diferencia. Concatenar con el lenguaje que solamente contiene la palabra vacía no hace ninguna diferencia. Concatenar con el lenguaje vacío, si ustedes revisan la definición de concatenación, significa tomar una palabra de vacío, no hay ninguna, y alguna palabra de L, bueno, da lo mismo cual tomemos, no hay nada que pertenezca a eso. ¿Sí? Tenemos que la concatenación es asociativa, eso es un poquitito lioso de mostrar, pero si ustedes se ponen a ver cómo funcionan las cosas, se dan cuenta que eso sí es así. La concatenación distribuye sobre la unión, ¿sí? Y tenemos estas propiedades adicionales. Me parece que hay un error ahí en lo último. Sí, esto está mal. En general, sí, L1 concatenado con L2 es distinto de L2 concatenado con L1. ¿Sí? Si ustedes miran estas propiedades son muy parecidas a las propiedades que tienen la suma y la multiplicación. Tienen algunos cachirulos medio raros, digamos, pero son bien parecidas. ¿Sí? Esto es casi lo que posiblemente algunos de ustedes hayan visto en el colegio como un anillo. El lenguaje vacío viene a jugar el papel de un cero, el lenguaje que solamente contiene a la palabra epsilon viene a jugar el papel de un 1. ¿Sí? Podemos jugar un poquitito teniendo algo de cuidado con las reglas que conocemos del álgebra con esta clase de cosas. ¿Cómo interpretamos las operaciones? Ya habíamos comentado eso y con esto sí vamos a cerrar. L1 o L2 se tomaron una palabra de L1 o una palabra de L2. L1 concatenado con baja, le puse un signo raro al L2, es tomar una palabra de L1 y concatenarla con una palabra de L2, o sea, una palabra de L1 seguido por una palabra de L2. L a la n, ya lo habíamos dicho, es tomar n palabras, posiblemente distintas, posiblemente iguales, se pueden repetir, de L y concatenarlas en orden. Nótese que la n es muy diferente de decir n veces una palabra dada de L. ¿Sí? Hay gente que se confunde con eso, tengan cuidado. El asterisco es tomar 0 o más palabras de L, posiblemente distintas, y concatenarlas. L más es tomar una o más palabras de L, posiblemente distintas de L, y concatenarlas también en orden. Entre lenguajes, con las operaciones clásicas, unión, concatenación, estrella, que son las operaciones que nosotros vamos a considerar, digamos, como nuestras operaciones propias del lenguaje, vamos a usar la convención tradicional del álgebra. Primero se hacen las operaciones de potencias y estrellas, o más también, si es que aparece por ahí. Después de haber hecho esas operaciones, concatenamos, viene a ser la multiplicación, y finalmente uniones.
Ay, ando medio mal de la garganta, perdón. Ahora, la gracia de esto es que nos ahorra cantidades enormes de paréntesis y además, como ya vimos, como la unión y la concatenación son asociativas, no tiene sentido decir, oye, primero unamos acá y después allá, o primero concatenemos acá y después allá. O sea, también nos podemos ahorrar paréntesis. Y exactamente lo que nosotros aprendimos probablemente en, bueno, por ahí por primero medio, quizás algún lugar similar en el colegio, al escribir expresiones algebraicas. Aquí vamos a usar básicamente las mismas convenciones. Un rápido resumen, entonces, lo que nosotros hicimos fue definir alfabetos, palabras, lenguajes. Vimos que el concepto que nosotros tenemos de alfabeto acá es bastante más amplio que el concepto de alfabeto que teníamos, por ejemplo, en los ramos de castellano en el colegio. Para nosotros, por ejemplo, la letra A mayúscula y la A minúscula y la A con acento y la A sin acento son todos símbolos diferentes que no tienen partes para efectos de nuestro tratamiento general. ¿Sí? Definimos palabras como simplemente una secuencia de símbolos. Nótese que con eso, por ejemplo, una palabra puede ser, si realmente consideramos el alfabeto del castellano, incluyendo signo de puntuación, signo de exclamación y otras cosas más. Una palabra podría ser, por ejemplo, lo que en clases le llamaban una oración o incluso una novela completa. ¿Sí? Todas esas cosas son palabras del castellano para nuestros efectos presentes. Y un lenguaje es simplemente todo lo que sería aceptable, o sea, cualquier cosa que se pueda escribir que se considere correcto en castellano es parte del castellano. Cualquier cosa que se pueda escribir que se considere correcto en C es parte de C, y así sucesivamente. Vimos algunas operaciones entre palabras, vi como los lenguajes son conjuntos, las operaciones entre conjuntos son aplicables también a los lenguajes, y definimos algunas operaciones propias de lenguajes como tales, por el hecho, considerando el hecho que son eh, conjuntos de palabras y podemos aplicar operaciones a las palabras. Es importante familiarizarse con el significado y qué es lo que intuitivamente representan las operaciones entre palabras y las operaciones entre lenguajes que vimos nosotros recién. Vamos a estar hablando de esta clase de cosas durante todo el resto del semestre. Y eso sería nuestro tema de hoy día. Veo que en el chat hay varios. ¿Por qué concatenado vacío con vacío es vacío? Mm. Oh. Ya, ¿cómo puedo explicar esto sin una pizarra en el fondo? Bueno, como decía Joaquín García, concatenar significa concatenar L1 y L2, significa tomar una palabra de L1 y una palabra de L2, concatenarlas y el resultado es una palabra del resultado de la concatenación. Como vacío no tiene palabras, no puedes tomar palabras de vacío y por lo tanto no hay nada con lo que puedas concatenar ninguna de las palabras de L2. Por lo tanto el resultado no tiene nada. Ese es el punto, ¿sí? ¿Se entiende?
Bueno, parece que no hay más comentarios, así que estamos todavía en realidad un tanto cortos, digamos, pero eso. Bueno, rápido resumen entonces, lo que vimos hoy día fue, bueno, lo que acabamos de resumir. Por favor, échenle una mirada a estos temas. Si es que hay alguna duda al respecto, podemos dedicar algunos minutos al principio eh, de la próxima clase a revisar nuevamente estos conceptos. Insisto, estos conceptos son bastante fundamentales, es harto abstracto. Convénzanse de que esto es una manera cuerda de decir qué es lo que es un lenguaje, por mucho que sea extremadamente amplio como criterio para definir qué es lo que es un lenguaje. Vamos a ver manera de restringir esto un poco más adelante. Y eso, y nos vemos entonces el próximo día martes, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, el martes. Les deseo a todos ustedes que tengan un bonito fin de semana de Pascua. Por favor, cuídense. Es responsabilidad de todos nosotros cuidarnos y con eso cuidar a los demás. Gracias por desearme que mejore la garganta. Creo que voy a tener que conseguirme algo para eso. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense mucho. Que le vaya muy bien. Chao, profe, Chao, muchas profe, que le gracias. vaya bien. Chao, chao. Chao, chao. Profe.